Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en el día 2 del Simposio Internacional de la Quinoa. Hoy me acompaña Roberto Carlos Quiste Macedo. Él me acompaña desde Bolivia y les voy a leer un poco acerca de su biografía. Como les mencioné, Roberto nació en Bolivia, es ingeniero agrónomo de la Universidad Técnica de Oruro en la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales. Tiene 2 posgrados, uno en agricultura orgánica, permacultura y cromatografía de suelos, y el otro en agroecología y sistemas participativos de garantía. En los últimos 10 años ha trabajado en temas relacionados a la agricultura sostenible como consultor en la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, también llamado AOPEV, en la Organización de las Naciones Unidas FAO, en el Programa Conjunto de Integración de Productores Andinos y Nuevas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales. Ha sido coordinador de proyectos de la región andina en la Fundación Agricole Andes Heifer ADG. Ha sido responsable de producción de quinoa y cañagua en la empresa Sindan Organic y ha sido consultor de proyectos de quinoa en Cabolqui. Actualmente se encuentra coordinando el Centro de Investigación de la Quinoa con trabajos de investigación en la región del Intersalar del Altiplano Sur de Bolivia. Roberto, hola, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Cristina. Te doy Para paso para tu mí, presentación. perfecto. Bueno, para mí es un gusto poder estar en este evento y poder compartir los trabajos de investigación que venimos desarrollando como Universidad Técnica de Oruro en el Altiplano Sur de Bolivia. Bueno, básicamente el trabajo que vamos a compartir en esta ocasión eh, está intitulado Insumos orgánicos en la producción de quinoa real orgánica, Chenopodium quinoa, en el altiplano sur de Bolivia. Bueno, básicamente vamos a empezar haciendo una introducción con relación a lo que es el altiplano sur de Bolivia. Básicamente nos vamos a centrar en la región del Intersalar, ¿no? En este tiempo, esta región ha estado sufriendo una desertificación de manera acelerada. Desde la gestión 2000 para adelante, ha empezado a producirse de manera comercial y se podría decir agroindustrial con fines exclusivamente de exportación. Entonces, actualmente, estudios realizados por Medrano y Torrico nos mencionan que existe un 48% de erosión que afectan a los suelos de los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Tenemos que también mencionar de que la potencialidad que tiene la región del Altiplano Sur básicamente está centrado en dos pilares, uno lo que es la quinoa y otro lo que es el ganado camélido, ¿no? Entonces, se podría decir de que desde la década del 90 para adelante, los productores han empezado a especializarse básicamente en la producción de estos dos, en este caso cultivo y ganadería. También han existido otros cambios, ¿no? Por ejemplo, anterior al 1980, la producción de quinoa estaba netamente producida en lo que son los cerros, en las laderas y en las serranías de lo que es el altiplano sur. Y la forma de trabajo era básicamente manual, con la ayuda de herramientas como la liucana, las taquizas, las chaquitallas y otras que las habían adecuado los productores de la región. Y el destino de esta producción era netamente para el consumo familiar y el trueque con algunos otros productos de zonas de valle, ¿no? Después de 1984, de 1985, se empiezan a bajar la producción de quinoa hacia las planicies que anteriormente eran exclusivas para el pastoreo de ganado camélido. En 1990 se inventa la sembradora de quinoa
Y a partir de ahí es de que se empieza a bajar, existe una migración, se podría decir, masiva de lo que es la serranía hacia la parte baja, hacia las planicies, donde actualmente se está desarrollando el 95% de la producción de quinoa. Existe un 5% que aún es producida en los cerros, en aquellas comunidades que no tienen, diremos, planicies dentro de su área de cobertura. Se han hecho bastantes estudios con relación a la expansión, a la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Vallejos, el 2011, ha hecho un estudio con relación a cómo ha ido evolucionando la ampliación de la frontera agrícola. Podemos ver una imagen de 1992, donde se ve algunas pequeñas manchas verdes en la base de lo que son las serranías o los cerros en la región del Intersalar. Pero ya el 2010 vemos de que las manchas verdes se han incrementado considerablemente y están ubicadas principalmente en las planicies, ¿no? Y en las bases de los cerros. Esto a la fecha, con seguridad que se ha ampliado mucho más, ¿no? Pero no se tiene un estudio real como lo ha desarrollado Vallejos el 2011. Por otro lado, podemos ver de que se ha hecho una clasificación de suelos en la región del Intersalar, donde podemos ver de que las partes rojas nos muestran que son suelos que están totalmente desprotegidos, o sea, que no existe ningún tipo de cobertura vegetal. Y las manchas con color verde fluorescente nos indican son los pequeños espacios de vegetación abundante compuesta por especies de porte alto y porte bajo, ¿no? Y la zona, la parte marcada con un color rosado, nos muestra de que son lugares que tienen una vegetación muy pobre, una vegetación muy baja y que está destinada principalmente a lo que es el pastoreo. Esto según la clasificación de suelos que se ha hecho en 1992. Esto a la fecha no ha cambiado nada, más bien lo que se ha hecho es incrementar las áreas que están desprovistas de vegetación. Bueno, las características climáticas de la región del Intersalar son básicamente de que tenemos vientos normales con una velocidad entre 14.4 a 43 kilómetros por hora. Eso dependiendo la época, siendo la época con más vientos entre octubre a noviembre, ¿no? Y es donde podemos tropezar con algunos problemas de enterrado de los surcos de la siembra de quinoa, ¿no? Tenemos una precipitación promedio de los últimos 20 años de 150 milímetros. Esto puede variar de acuerdo a los ciclos agrícolas. Por ejemplo, en la gestión 2018-2019 hemos tenido precipitaciones por encima de los 250 milímetros. Con diferencia a lo que es el altiplano norte. El altiplano norte es una región un poco más húmeda y que tiene como promedio 300 milímetros año, ¿no? En el altiplano sur, en la región del Intersalar, tenemos como promedio 200 días de helada, o sea, 200 días que las plantas están más propensas a ser afectadas por las bajas temperaturas que existen en la región. Los rayos ultravioleta, lo mismo, tenemos un promedio entre 416 a 619, ¿no? Lo cual nos indica que existe en el día una alta irradiación, ¿no? Ultravioleta. Tenemos dos ciclos de precipitación en la región del Altiplano Sur. Una comprendida entre los meses de enero a marzo, que son básicamente precipitaciones pluviales, y otra época comprendida entre el mes de junio al mes de julio,
¿no? Básicamente, este tipo de precipitación son nevadas, que no ocurre normalmente anualmente, pero sí se ha dado años donde estas nevadas han sido bastante, diremos, fuertes, y esto ha sido beneficioso para el tema del cultivo de quinoa, considerando que se ha logrado captar mucha mayor humedad en los suelos. Bueno, entonces se podría decir que el Altiplano Sur tiene unas condiciones climáticas muy adversas para desarrollar una agricultura para otros cultivos que no sea la quinoa. Bueno, aquí tenemos una gráfica con respecto a lo que es la precipitación pluvial y el potencial de evaporación, ¿no? Normalmente tenemos una precipitación empezando en el mes de diciembre y concluyendo en el mes de marzo, ¿no? Pero si nos fijamos la curva de evaporación potencial, pues está elevada, casi se podría decir, durante todo el año, ¿no? Y no así el tema de la precipitación pluvial. Entonces, esto nos indica de que tenemos un déficit hídrico en el altiplano sur. Bueno, también podemos ver que el comportamiento de los vientos en la región del intersalar tiene una dirección predominante de oeste a este, ¿no? Esa es la dirección de los vientos, los cuales son los que ocasionan mayores problemas con relación al tema de la erosión eólica, el tema del enterrado de los surcos del cultivo de quinoa, principalmente en los meses de octubre y noviembre, ¿no? También tenemos se ha hecho una fitosociología y composición botánica por Barrientos en 2018, donde nos indica que a partir de la ampliación de la frontera agrícola y la reducción de campos naturales de pastoreo o zonas de amortiguamiento, se ha empezado a disminuir el número de familias de otras especies. Y de esta manera ha empezado a ocupar una mayor importancia en las planicies o en los suelos las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, ¿no? Entonces, esto nos indica que se va reduciendo también la biodiversidad con respecto a las familias presentes en lo que es el altiplano sur, principalmente en la región del intersalar. Bueno, para el presente estudio nos hemos trazado algunos objetivos. Como objetivo general tenemos la evaluación del comportamiento fenológico y fenotípico del cultivo de quinoa bajo la aplicación de diferentes niveles de bioinsumos foliares, principalmente biol y biosulfocal. Los objetivos específicos son determinar dosis de aplicación del biol y biosulfocal en el cultivo de quinoa según etapas fenológicas. El segundo objetivo específico es la evaluación de respuestas fenotípicas del cultivo de quinoa bajo diferentes niveles de aplicación de biol y biosulfocal. Y el último objetivo específico es la evaluación de rendimientos productivos de cultivo de quinoa bajo diferentes niveles de aplicación de bioinsumos, biol y biosulfocal. Bueno, básicamente la metodología ha sido desarrollada en dos lugares. Salinas de García y Mendoza, que pertenece al departamento de Oruro, y la nación indígena originaria campesina Coroma, que corresponde al departamento de Potosí, ¿no? Y justamente estos dos lugares están en el intersalar y corresponden a la zona tradicional de producción de quinoa real, ¿no? La metodología. Bueno, básicamente lo primero que se ha hecho es la preparación de suelos bajo un sistema mecanizado. Se ha realizado la selección de semillas para la siembra en ambos lugares. La siembra de parcelas experimentales de igual manera ha sido mecanizada y se ha planteado una estrategia de manejo ecológico de plagas en función del bioinsumo y del caldo mineral. Como segundo paso, se ha hecho la producción de bioinsumos, ¿no? Lo que se ha hecho es actualizar los catálogos de elaboración de bioinsumos
El desarrollo de abonos orgánicos líquidos ha sido desarrollado por una organización que se llama APEPA y corresponde a lo que es AOPEP. AOPEP ha sido nuestro aliado estratégico en el desarrollo de este trabajo de investigación y representa a los productores ecológicos a nivel de Bolivia. El biosulfocal ha sido elaborado por ANAPKI. Igual ANAPKI está afiliada a lo que es la OPEP y nos han proveído el sulfocal para el estudio de este trabajo de investigación. Posteriormente han sido las evaluaciones. Las evaluaciones han sido realizadas bajo dos enfoques. Uno en cada etapa fenológica del cultivo y dos han sido realizadas antes de la aplicación de los bioinsumos y del caldo mineral y después de las aplicaciones de estos dos bioinsumos. Bueno, los tratamientos de estudio que hemos tenido, bueno, básicamente han sido con relación al biol, 1.500 centímetros por 20 litros de agua, 2.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua y 2.500 centímetros cúbicos por 20 litros de agua en el caso del biol. En el caso del biosulfocal, lo que se ha hecho es aplicar 1.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua, 2.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua y 3.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. De esta manera, hemos tenido 16 combinaciones de estudio considerando cada una de los tratamientos anteriormente mencionados, ¿no? Y en función de estas combinaciones es de que hemos logrado determinar de que 3 de estos tratamientos son los que nos han arrojado o nos han dado mejores rendimientos. Bueno, básicamente lo que se ha hecho es primero roturar las parcelas con la ayuda del tractor. Luego se ha procedido a hacer los análisis de suelo y las mediciones correspondientes de cada unidad experimental. Y posteriormente lo que se ha hecho es la siembra de las parcelas de quinoa, igual de manera mecanizada, ¿no? Lo que podemos ver en estas imágenes es de que ya se está empezando a hacer las evaluaciones en cada etapa fenológica en ambos lugares de estudio, Coroma y Salinas. Las evaluaciones, como habíamos mencionado, se las han ido desarrollando en cada etapa fenológica, ¿no? Antes y después de la aplicación de los insumos, ¿no? Tanto en lo que es Salinas de García-Mendoza y lo que es Coroma, ¿no? Podemos ver básicamente aquí de que el egresado Germán Blas está haciendo la aplicación correspondiente de los insumos y tomando las mediciones correspondientes, ¿no? Tanto en Coroma como en Salinas. Lo que se ha podido ver de que en Salinas de García-Mendoza ha existido en esta campaña agrícola donde se ha hecho el estudio una mayor incidencia de plagas, principalmente en la etapa de formación de pan en hoja desarrollado por la polilla de la quinoa, la Eurisaca quinoae. Y no así en Coroma. En Coroma se ha tenido una menor incidencia de plagas, principalmente por la polilla de quinoa. Y bueno, por ende, esto ha repercutido en unos mejores rendimientos que vamos a ver a continuación. Podemos ver aquí los tratamientos más sobresalientes en Coroma con relación a la altura de planta, ¿no? Se han hecho evaluaciones en diferentes etapas fenológicas, a 2 hojas verdaderas, a inicio de floración, en floración, en grano lechoso, en ramificación, en grano pastoso, maduración fisiológica, inicio de panojamiento y panojamiento, ¿no? Entonces, estas han sido las etapas fenológicas donde se han hecho las evaluaciones. Y podemos ver, por ejemplo, que para la altura de planta, el tratamiento 2 nos ha arrojado mejores resultados, principalmente en la maduración fisiológica, en el grano pastoso y en la ramificación, ¿no? Seguido del tratamiento 16, que
igual ha tenido interesantes alcances en las mismas etapas fenológicas, en grano pastoso, en maduración fisiológica y en el inicio de panojamiento. Podemos ver que también el tratamiento 13 y el tratamiento 15 han tenido, diremos, un repunte en las dos últimas etapas fisiológicas, ¿no? Lo cual también ha arrojado interesantes resultados al momento del rendimiento. En cambio, en salinas de García Mendoza, el comportamiento ha sido distinto. Esto considerando de que el tipo de suelo no es igual. En Coroma tenía una estructura un poco más arcillosa y en cambio en Salinas tenía una estructura de suelo más arenosa, ¿no? Entonces, pero podemos ver de que el tratamiento 2, el tratamiento 16, el tratamiento 14 y 12, de igual manera han presentado mejores respuestas a la aplicación del caldo sulfocálcico y del biol, ¿no? A esto se ha sumado el tratamiento 5, que igual ha tenido un comportamiento distinto que en el de Coroma. Ya cuando nos metemos a observar más detalladamente el tema de la altura de panoja, en lo que es Coroma, podemos ver de que las panojas están por encima de los 30 centímetros, principalmente en el tratamiento 14, el tratamiento 15, el tratamiento 13, el tratamiento 3 y el tratamiento 5, ¿no? Son estos tratamientos que han logrado superar los 30 centímetros de altura de panoja. Esto se repercute en el mayor rendimiento al momento de la cosecha, ¿no? Esto se va a correlacionar con el diámetro de panoja que también vamos a ver más adelante. En Salinas podemos ver de que el diámetro de, no, perdón, la altura de panoja ha sido mucho menor con relación al tema de Coroma. Podemos ver de que dos tratamientos, el tratamiento 12 y el tratamiento 10, han superado los 25 centímetros de altura de panoja, ¿no? Y no han logrado llegar a los 30 centímetros de altura de panoja, ¿no? Cuando ya nos vamos a ver el tema del diámetro de panoja, en este caso en Coroma, igual tenemos tres tratamientos que han mostrado un desarrollo en diámetro bastante considerable. El tratamiento 14, el tratamiento 8 y el tratamiento 10, ¿no? Han mostrado un diámetro superior a los 4 centímetros, ¿no? Entonces, lo cual nos muestra que han tenido una buena formación. En el caso de Salinas, ha ocurrido se podría decir, algo que no esperábamos normalmente. El tratamiento 10 ha superado los 4.5 centímetros de diámetro, ¿no? Y tenemos el tratamiento 14 que también ha superado los 4 centímetros, lo cual da una conformación bastante buena de las panojas bajo la aplicación del caldo sulfocálcico y del biol. Bueno, podemos ver aquí ya las parcelas en la etapa de maduración final, ¿no? Podemos ver, son parcelas de Coroma, las cuales ya están siendo preparadas para la cosecha, ¿no? Donde se están haciendo las últimas evaluaciones antes del corte o segado, ¿no? Posterior a esto, se ha elaborado la cosecha de manera separada en cada tratamiento, ¿no? Siguiendo los protocolos que exigen, diríamos, la producción orgánica y haciendo un venteado por separado y de manera manual. Esto para evitar una merma o una pérdida que normalmente ocurre cuando el venteado se lo realiza con la ayuda de maquinarias que ya existen en la zona, ¿no? Haciendo estas consideraciones, podemos mencionar de que el efecto del caldo sulfocálcico y del biol
han tenido buenos resultados en lo que es la producción de quinoa en la variedad Pandela, en lo que es el Altiplano Sur, en la región del Intersalar. En base a los tratamientos en 14, 12 y 2, pues estamos empezando a armar una nueva estrategia para empezar a ajustar las dosis de aplicación y de esta manera poder seguir afinando y mejorando los tratamientos y de esta manera mejorar los rendimientos de aplicación en el cultivo de quinoa. Bueno, básicamente ya en la etapa de la cosecha lo que se ha hecho es proceder a cosechar de manera separada y de manera manual. Esto para tener los resultados de manera más exacta, considerando de que cuando la cosecha es mecanizada existe mucha mezcla y pérdida por el tema de merma, ¿no? Entonces, en base a esto, hemos obtenido los siguientes resultados en cuanto a rendimientos, ¿no? Podemos ver básicamente que hay tres grupos que se han sobresalido, que han sobresalido sobre el resto de los tratamientos, los cuales nos muestran interesantes rendimientos que están muy por encima de lo que es la media de rendimiento en la región del Intersalar. Podemos ver que el tratamiento 16, ¿no?, nos muestra que se ha tenido un rendimiento de 1.371 kilogramos por hectárea, ¿no? El tratamiento 15 nos muestra un rendimiento de 1.290 y el tratamiento 12 con 1.220 kilogramos por hectárea. Podemos ver que estos rendimientos están muy por encima de lo que es el testigo, que nos ha arrojado 504 kilogramos por hectárea, que es casi el promedio de toda la región del Intersalar, ¿no? Entonces, viendo estos resultados, podemos decir de que la aplicación de los bioinsumos orgánicos, en este caso el biol y el biosulfocal, pues han tenido interesantes rendimientos, considerando el mito que existe en la región de que los productos orgánicos no son efectivos para la producción de quinoa, ¿no? Entonces, con esta tabla podemos ir viendo de que a medida de que se ha ido incrementando la aplicación de los bioinsumos, se ha ido consiguiendo interesantes resultados. Ahora, el otro factor que indican los productores es de que la producción orgánica implica un mayor costo de producción, implica una mayor inversión. Evidentemente, eso es cierto, pero también podemos ver de que esto va correlacionado con los incrementos al momento de obtener los rendimientos. Y esto se correlaciona con los precios al momento de la comercialización. Entonces, podemos ver la tabla del análisis económico que hemos realizado, donde podemos ver que igual, que el tratamiento 15 y el tratamiento 16 son los que nos dan una mayor tasa de retorno en base al monto económico invertido inicialmente. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? De que evidentemente se incrementan los costos de producción al momento de realizar una producción orgánica en base a insumos orgánicos, pero también la tasa de retorno marginal pues se eleva considerablemente. En este caso, va triplicando al testigo, donde básicamente no se hace ninguna aplicación de insumos orgánicos. Entonces, en base a estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones. La aplicación foliar de biol para los parámetros agronómicos de altura de planta, altura de panoja, diámetro de panoja, nos muestran que los tratamientos 16, 12 y 15 son los que mejores resultados fenotípicos nos han mostrado, ¿no? Esto a la postre se ha repercutido en mejores rendimientos. La aplicación del sulfocal, en este caso en base a azufre y lo que es cal, nos ha mostrado el siguiente resultado. En el tratamiento 16 se ha obtenido un 65.92% de eficacia. En el tratamiento 14, un 64.18 y en el tratamiento 15, un 62.08 de eficiencia. Entonces, esto nos muestra de que el biosulfocal se constituye en una alternativa real
orgánica para el control de insectos en su etapa de larva, principalmente la polilla, la ourisaca y lo que son las copitáceas, ¿no? Entonces, se hace interesante, se podría ir afinando más adelante estas dosis de aplicación y se podría llegar tal vez a un mayor porcentaje de eficiencia. Para el tema del rendimiento de grano, el tratamiento 16 con 1371 y el tratamiento 15 con 1290, pues son muy superiores a los 504 kilogramos por hectárea que ha mostrado el testigo. Entonces, realizando un análisis económico, se concluye que los tratamientos 15 y 16 presentan una tasa de ingreso marginal de 22 y 21.8% respectivamente. Esto nos indica que por cada boliviano invertido se devuelve ese boliviano y se genera una ganancia por demás superior a lo que normalmente obtienen los productores, ¿no? Entonces, con esto podemos indicar de que los insumos orgánicos son una propuesta real con los cuales podemos llegar a obtener altos rendimientos y por ende mayores márgenes de ganancia para los productores, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el trabajo que queríamos compartir con todos durante esta sesión. Muchas gracias.